Hola, ¿qué tal? Un saludo especial a todas las personas que empiezan a conectarse esta noche a través de nuestras plataformas por Facebook, por YouTube. Un saludo especial para todos y cada uno de ustedes. Estamos aquí avanzando en esta nueva serie que hemos iniciado como iglesia, Sanando la Familia. Y van a ser 21 días de oración, de ayuno en cadena también a favor de cada familia, de cada hogar. Así que desde ya lo invito para que usted se vincule a este tiempo de oración. Levántese a favor de su casa, levántese a favor de su familia, que usted sea allí ese sacerdote o esa mujer virtuosa también que se levanta a favor de su hogar, a pelear a favor de sus hijos, a favor de su familia, a establecer esos diseños que Dios estableció para el hogar, para la familia. Así que bienvenidos, quiero invitarlos para que se suscriban allí a nuestro canal por YouTube, Iglesia Filadelfia PSA. Si usted no está suscrito todavía, por favor suscríbase, active la campana de notificaciones para que esté allí atento cuando estemos transmitiendo este programa martes, miércoles y jueves a las 8 de la noche, sábado y domingo también a las 8 de la noche que estamos transmitiendo allí. Hay unos temas súper especiales que el Señor nos ha entregado, una temática muy importante para traer sanidad a la familia. Sanando la Familia es esta serie de 21 días proféticos que estamos levantando, así que usted no se lo puede perder. Esté allí atento, esté allí a la expectativa. Todos los días a las 6 de la mañana estamos orando en el templo, allí de 6 a 7 de la mañana, orando también por las familias. Así que todos están súper invitados para que nos unamos en este tiempo a favor de cada hogar y de cada familia que Dios ha establecido. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo para entrar en este tema tan importante que vamos a estar hablando hoy, como es levantando el altar familiar, o restaurando mejor el altar familiar. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Bendigo a cada familia, Padre, que está aquí representada, cada familia que está allí conectada a través de estos 21 días, Señor, en esta serie Sanando la Familia. 21 días de oración, 21 días de ayuno en cadena, Padre, a favor de cada hogar, Señor. Declaramos que en este tiempo tú vas a estar dándonos diseños, estrategias, tu palabra siendo revelada a cada hogar. Precioso Dios, esa palabra que es viva, esa palabra que es eficaz y esa palabra que no vuelve vacía, Padre. Te damos muchas gracias, Señor. Te honramos, honramos tu nombre, te honramos, precioso Espíritu Santo, porque tú eres nuestro Maestro, tú eres el que nos enseñas y tú eres el que traes revelación en este tiempo a cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, amados, vamos a entrar en materia. Antes quiero invitarlo para que comparta por favor allí por sus grupos, por las redes. Dele compartir a esta transmisión allí por YouTube, por Facebook, que podamos ser canales de bendición para que otras familias también puedan recibir esta palabra y esta temática que estamos compartiendo en esta noche. Así que hoy es el día número 2, que es el tema que vamos a tratar: restaurando el altar familiar. Ayer mi esposa habló acerca de la familia como un diseño de Dios. Hoy vamos a estar hablando de la importancia de restaurar el altar familiar. ¿Qué es el altar familiar? ¿Cómo desarrollar un altar familiar? ¿Qué beneficios trae el altar familiar? También el poder levantar nuestro altar familiar en casa. Así que quiero iniciar por definir qué es altar. ¿Qué representa esta palabra altar? Y viene de un vocablo, de una palabra sabak. Sabbat con Z, Sabbat, que significa ofrecer, sacrificar, hacer sacrificio, víctima o un lugar de muerte también. Todo esto tiene que ver
con altar, Sabbat. Recuerde estos significados, este significado es muy importante para poder meternos dentro del contexto de lo que es levantar o restaurar el altar familiar. El altar era un lugar donde se ofrecía un animal como sacrificio. Estamos hablando un poco acerca de lo que representaba el altar para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, aún desde antes, no solo para el pueblo de Israel, sino desde mucho antes de que el pueblo de Israel existiera. Ya lo vamos a ver más adelante un poco mejor. Era un lugar donde se ofrecía un animal como sacrificio, como una ofrenda a Dios también. Así que cuando hablamos de altar familiar, podríamos definir como un lugar donde toda la familia se reúne a levantar una ofrenda al Señor, ¿verdad? Una ofrenda al Señor, un tiempo dedicado al Señor. Cuando hablamos de ofrenda, estamos hablando de dedicar lo mejor al Señor, nuestro corazón, ese tiempo que apartamos para dedicarlo al Señor. Se constituye en un lugar de sacrificio. ¿Cómo así, pastor? Claro que sí es un lugar de sacrificio en la medida en que entendemos que cada miembro de la familia renuncia a dejar de hacer cosas en ese tiempo y lo aparta para unirse con su familia y dedicar ese tiempo en el altar familiar, como una ofrenda, como una honra al Señor. Vamos a ver entonces la importancia del altar. ¿Qué altares veíamos o aparecen en la Biblia registradas? O aún vamos a ver del sacrificio, a estar hablando un poco acerca del sacrificio, partiendo de que en el altar era un lugar de sacrificio, un lugar de muerte también. El primer sacrificio que encontramos en la Biblia fue el que Dios hizo para cubrir la desnudez de Adán y Eva por causa del pecado. Recordemos que Adán y Eva, cuando estaban en el huerto del Edén, pecaron, comieron del fruto prohibido, del fruto que Dios les había dicho que no podían comer, ¿verdad? Y esto pues trajo consecuencias a Adán y Eva, y lo primero que ellos hacen es esconderse porque descubren su desnudez. Inmediatamente se ven desnudos, ¿verdad? Y sienten vergüenza por esa desnudez que tenían, y eso es lo que provoca el pecado, ¿verdad? El pecado trae vergüenza, el pecado hace que la persona sea expuesta, su desnudez es expuesta y por eso viene la vergüenza. Y lo primero que hace el Señor como un acto de redención, como un acto de perdón, es ese sacrificio que levanta allí. Quiero que lo miremos en Génesis capítulo 3, versículo 21. Voy a leer aquí en la versión Dios habla hoy. Génesis 3, versículo 21. Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales. Mira, aquí vemos el primer sacrificio de animales en Génesis, allí con un propósito especial, para que el hombre y su mujer se vistieran. Amén. Vemos allí el primer sacrificio. Este mismo versículo en Reina Valera 1960 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Qué interesante. Vemos aquí entonces cómo viene ese primer sacrificio. Un primer animal es sacrificado. Dios toma de la piel de esos animales, de ese animal que ha sido sacrificado, toma las pieles para hacer túnicas para Adán y Eva, y dice en esta versión en Reina Valera que los vistió Adán y Eva. Este primer sacrificio abriría el camino de perdón y de restauración, no solo para Adán y Eva, sino para toda la humanidad, entendiendo que más adelante, a través de nuestro Señor Jesucristo, Él como ese cordero, Él como esa ofrenda, ese sacrificio vivo, ¿verdad? Él que vino a hacer esa ofrenda, ese cordero sacrificado para el perdón de los pecados de la humanidad. Así que este primer sacrificio abriría la puerta a ese camino de restauración y de perdón para la humanidad. En Jesús, a través de ese sacrificio, hemos sido revestidos, ¿verdad? Nuestros pecados han sido perdonados, y así como el Señor vistió a Adán y Eva con las pieles de estos animales, usted y yo hemos sido vestidos con vestiduras limpias, vestiduras de santidad, vestiduras limpias de pecado, ¿verdad? Vestiduras sacerdotales. Esa palabra vistió, la Biblia dice que Dios vistió a Adán y Eva. Esa palabra vistió viene del vocablo lavash, que significa armar, cubrir, equipar. Me impacta esta palabra,
equipar, cubrir, ¿verdad? Equipar, llevar, poner, venir, dice acá, vestido o vestidura o vestir. Mire qué tremendo este significado. Viene a mi mente cuando Noé se embriagó. ¿Recuerda usted cuando Noé se embriagó y estaba desnudo y uno de sus hijos viene y ve su desnudez y se burla de él, ¿verdad? Pero sus otros dos hijos vienen y cubren la desnudez de su padre. Vienen y ponen una túnica cubriendo la desnudez de Noé. Eso es lo que prácticamente sucedió aquí. Dios cubre la desnudez de Adán y Eva, el pecado, ¿verdad?, que había sobre ellos. Y es lo que Dios viene a hacer sobre nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Viene a cubrirnos, viene a equiparnos. Esa palabra equipar me parece bien interesante. Ahora, cuando hablamos entonces del altar familiar, tenemos que entender que a través del altar nos permite, recuerde que este animal fue sacrificado de una u otra manera, un sacrificio. Allí un altar se levantó en medio de este sacrificio de este animal o de estos animales para con su piel cubrir a Adán y Eva. Y entendemos entonces que cuando levantamos el altar familiar estamos cubriendo a nuestros hijos. Mire tan poderoso esto, a través del altar, a través del sacrificio que se está estableciendo. Si bien ya no estamos sujetos a sacrificar animales, ¿verdad? Ya no dependemos de eso, ya no necesitamos de eso. Pero espiritualmente vemos cómo el altar establece una vestidura sobre nuestra familia, establece una cobertura sobre nuestra familia. Establecemos allí esa vestidura espiritual que se constituye en una cobertura para nuestros hijos. Hoy quiero dejar en cada corazón, partiendo desde nosotros, cada uno de nosotros, de entender la necesidad de restaurar el altar familiar. ¿Por qué es importante el altar familiar? ¿Por qué es importante que podamos levantar ese altar familiar en nuestra casa? Aquí estamos viendo un punto muy importante, y es el poder cubrir a nuestra familia. A través de ese altar estamos cubriendo, estamos colocando esas vestiduras espirituales sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos, sobre el matrimonio, que es determinante para protección. Quiero que miremos otro ejemplo aquí bien importante. Job capítulo 1, versículo 4 al 5. Job 1, versículo 4 al 5 en la Biblia de las Américas. Dice aquí la palabra, versículo 4, Job capítulo 1. Sus hijos solían ir a hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Mire esto tan importante, los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Qué tremendo es esto. Job conocía a sus hijos. Job sabía el estilo de vida que sus hijos llevaban. Cada día, ¿verdad?, sus hijos levantaban banquete. Dice que todos los días estaban allí sus hijos levantando banquetes. Solían hacerlo banquete. Se turnaban en las casas, invitaban a sus hermanas. Eran banquetes tras banquetes. Mantenían de fiesta en fiesta allí, y no desafortunadamente no eran fiestas para Dios. Eran sus fiestas, eran sus cosas, su estilo de vida que llevaban. Pero dice Job que apenas ellos terminaban estos banquetes, apenas sus hijos terminaban estas fiestas, Job los reunía, los santificaba y levantaba holocaustos a favor de sus hijos, clamando a Dios para que el Señor perdonara sus pecados, porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado. Indudablemente que si Job estaba levantando este altar, que si Job estaba levantando estos holocaustos, estas ofrendas delante de Dios, era porque sin duda Job sabía en su corazón que sus hijos habían hecho algo que desagradaba al Señor, y lo hacía continuamente. Job levantaba ese altar, continuamente Job levantaba estos sacrificios delante de Dios para guardar a sus hijos. Entonces vemos cómo aquí el altar, una vez más, nos permite establecer una cobertura a favor de nuestra familia. Papá, mamá, cuando usted levanta ese altar en su casa, está cubriendo a sus hijos. Dice acá la Biblia que Job santificaba a sus hijos, los reunía. Por eso es tan importante cuando
cuando en el altar familiar logramos reunir a nuestra familia, reunir a nuestros hijos, y podemos cubrirlos, podemos santificarlos, ¿verdad? La oración, estar allí cubriéndolos en oración. Dice la Biblia que Job los santificaba a sus hijos. Así que es importante ese altar familiar, porque quizás aunque hayan hijos que no quieren nada con el Señor, usted los reúne allí en su casa, está orando por ellos, los está cubriendo en oración, está compartiendo la palabra, los está santificando. Por eso es tan importante que podamos hacerlo, mi amado. Job había entendido el principio del altar y como padre se levantaba a favor de sus hijos. Yo quiero hacer ese llamado a sus padres que están allí conectados, que podamos levantarnos a favor de nuestros hijos. Por eso este es el tiempo para restaurar ese altar familiar. Quiero que miremos Génesis capítulo 4. Versículo 3 al 4. Génesis 4, versículo 3 al 4. Voy a leer en la versión, la Biblia de las Américas. Dice la palabra así: y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Qué tremendo es esto. Vemos aquí registrada en la Biblia esta palabra ofrenda. Aquí Abel y Caín levantando una ofrenda delante del Señor. Quiero decirle que si hay ofrenda, hay altar allí. No hay ofrenda sin altar. Vienen los dos y presentan una ofrenda delante del Señor. Caín presenta su ofrenda, Abel presenta su ofrenda. Pero dice la Biblia que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Ahora, ¿qué era o qué tenía mejor? ¿Qué contenía la ofrenda de Abel? Dice que esta ofrenda trajo lo mejor de los primogénitos de las ovejas. Amor. Trajo lo mejor de las ovejas, perdónenme ustedes ahí la interrupción. Trajo lo mejor de Isaac, de los primogénitos, sus ovejas, de la grosura de los mismos. O sea, Abel preparó la mejor ofrenda para el Señor. ¿Dónde fue puesta esa ofrenda? En el altar. Por eso es importante que el altar sea ese lugar que preparamos en casa. Cuando hablamos del altar familiar, estamos hablando de ese lugar especial que preparamos para dar lo mejor al Señor, para dar el mejor tiempo, para dar nuestro corazón al Señor. Desafortunadamente, Caín presentó una ofrenda que no fue agradable al Señor. Vemos aquí dos ofrendas, una agradable y la otra que no fue agradable para el Señor. Una de las cosas determinantes es que todo lo que le entreguemos al Señor sea con excelencia. Por eso ese altar familiar que levantemos cada día, mi amado, debe ser con excelencia para el Señor. Hay altares que se levantan que no son agradables para Dios. Hay altares que no son agradables y que nosotros podamos entender la importancia de levantar el mejor altar para el Señor. Amén. Cierra la ventana. Por eso es determinante que podamos levantar ese altar poderoso, el mejor altar para el Señor. Así que, mi amado, es determinante que podamos evaluar en este tiempo la necesidad y la importancia de restaurar ese altar familiar para el Señor, de dar lo mejor para el Señor. Quiero que miremos otro pasaje bíblico aquí. Permítame un segundo, por favor. Estoy ubicando aquí que se me corrió el texto. Pero quiero que miremos otro pasaje aquí. La palabra altar aparece por primera vez en la Biblia cuando Noé sale del arca después del diluvio. Qué interesante, revisando un poco acerca de esto. La primera vez que aparece la palabra altar como tal en la Biblia es una vez termina el diluvio. Bueno, pasa un tiempo, la Biblia habla del tiempo que pasa, se seca la tierra, Dios le da la orden a Noé de que salga del arca e inmediatamente cuando Noé sale del arca, él toma la iniciativa
de levantar un altar al Señor. En la Biblia vamos a ver altares que Dios propició, altares que Dios dirigió para que el hombre los levantara, pero vamos a ver que muchos altares fueron iniciativa del hombre. Era como si esa práctica hubiese una conciencia de altar. Hemos estado hablando mucho en este tiempo de la conciencia espiritual. Es importante tener conciencia espiritual de la necesidad de levantar el altar. Aquí Dios no le dice a Noé que levante el altar, pero Noé tiene esa conciencia espiritual, la necesidad de levantar un altar para el Señor. Él toma la iniciativa de hacerlo, y cuando toma la iniciativa de levantar el altar, sacrifica lo mejor de los animales para el Señor. Quiero que lo miremos en Génesis capítulo 8, versículo 20 al 22. Génesis 8, versículo 20 al 22, voy a leerlo en la traducción en el lenguaje actual. Versículo 20. Más tarde, Noé construyó un altar para adorar a Dios. Mire lo determinante de esto, para adorar a Dios. Tomó entonces algunos de los animales y aves de los que Dios acepta como ofrenda. Qué tremendo esta versión. Y en su honor los quemó sobre el altar. Y cuando a Dios le llegó tan grato aroma, tomó la siguiente decisión. Aunque todo hombre y mujer solo están pensando en hacer lo malo desde su niñez, por ninguno de ellos volveré a maldecir ni destruir la tierra como esta vez. Mire lo que provocó el altar de Noé. Ese altar marcaría el inicio de una nueva temporada para la humanidad. Era un nuevo tiempo, indudablemente que era un nuevo tiempo. Todo el resto de la humanidad, animales, árboles, habían sido consumidos o habían sido destruidos por el diluvio. Pero desde el arca, desde la gente y los animales que estaban en el arca, Dios empieza una nueva temporada. Dios empieza un nuevo tiempo. Aquí empieza para la humanidad. Y este altar marcaría el inicio de esa nueva temporada para la humanidad. Desde allí empezaría a construirse todo otra vez de nuevo. Ese altar que Noé levantó fue un altar de gratitud, fue un altar de amor, ¿verdad? Un altar de adoración al Señor. ¿Cómo no agradecer al Señor por tan hermosa oportunidad que le había dado? Cuando toda la humanidad muere, Dios le da la oportunidad a Noé de empezar a construir de nuevo con su esposa, con sus hijos, ¿verdad? Una nueva familia empezaría a levantarse de allí, o mejor, de una familia empezaría a consolidarse lo que han de ser las familias de la tierra también. Qué hermoso es cuando nace de la familia la iniciativa de levantar el altar. Aquí fue Noé tomando la iniciativa de levantar el altar. Y yo creo que este es un punto muy importante a la hora de pensar en restaurar el altar familiar. De nosotros debe partir la iniciativa. A mí me gozo cuando son nuestros hijos los que toman la iniciativa. Papá, vamos a levantar el altar familiar. A veces nos ocupamos en las actividades de la iglesia, sobre todo en la noche, que ahora estamos retomando actividades y a veces descuidamos, ¿verdad? Y yo creo que esto es un punto de partida y de cambio para todos nosotros. Cuando hablamos de la necesidad de restaurar el altar familiar, nosotros somos los primeros en ser confrontados con esto. Somos los primeros en entender la necesidad de restaurar ese altar familiar y en verdad que eso implica hacer algunos cambios, hacer algunos ajustes en la casa para poder levantar ese altar familiar. No permitir que ese altar familiar se vaya apagando ese fuego, sino que al contrario, hacer que cada día esa llama de ese altar, esa ofrenda, ese holocausto delante de Dios pueda subir. Dice aquí que esa ofrenda, ese animal, esas grosuras que puso Noé, levantó un olor grato delante del Señor. Cuando ese olor llegó delante del Señor, ese olor de esa ofrenda llegó delante del Señor, fue cuando Él declara estas palabras: nunca más volveré a maldecir y a destruir la tierra de esa manera. Que ese altar familiar que tú levantas en casa con tus hijos, con tu esposa,
con tu familia, provoque ese olor grato que sube delante del Señor, mi hermano. Así que ese altar que levantamos, la ofrenda, es nuestro corazón. Nuestro corazón se constituye como esa ofrenda que provoca ese olor grato delante del Señor. Fue después de que esa ofrenda sube delante del Señor, fue cuando el Señor declara esas palabras: nunca más volveré a maldecir la tierra. Quiero decirle que el altar familiar establece los diseños de Dios a favor de tu familia. Perdóname que estoy un poco afectado aquí de la voz también, pero bueno, aquí estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo también para poder compartir este tema que creemos que es muy importante también para cada familia que está allí conectado. Quiero decirle, mi amado, que el altar familiar detiene el juicio de Dios y establece un tiempo de oportunidad. ¿Sabe qué dice el Señor allí después de que recibe esta ofrenda de Noé? Quiero que lo miremos en el versículo 22 allí del pasaje que estamos leyendo. Versículo 22, mire lo que Dios declara después de que esta ofrenda sube delante de él. Mientras la tierra exista, siempre habrá siembras y cosechas. Siempre habrá calor y frío. Siempre habrá invierno y verano. Y también noches y días. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! Es en el ambiente del altar familiar, mi hermano, donde Dios establece o afirma una vez más este principio de la siembra y la cosecha. Fue después de que Noé levantara ese altar cuando Dios declara esta palabra: mientras la tierra exista, siempre habrá siembras y cosechas. Este principio de la siembra y la cosecha manifestado o afirmado por Dios allí una vez más. Quiero decirte que es en el ambiente familiar o en el ambiente de altar que Dios establece y afirma cada principio a favor de nuestras vidas. Amén. Así que este es el tiempo para reconocer, para tomar conciencia de la necesidad de volver a levantar ese altar familiar, de restaurar ese altar familiar. Usted recuerda a Elías en la época de los 400 profetas de Baal. El altar del templo estaba destruido. El altar de sacrificio que el pueblo usaba para levantar la ofrenda y el sacrificio delante de Dios estaba destruido. El pueblo se había vuelto a los dioses, a Dios Baal, se había vuelto a las prácticas de los profetas de Baal y estaban levantando ofrendas y sacrificios a dioses paganos. Pero es allí cuando viene ese reto. Elías levanta y restaura el altar de Dios. El altar es restaurado allí y Dios responde a ese altar enviando fuego que vino a consumir todo el holocausto. Cada vez que levantamos un altar y que establecemos los diseños correctos del altar familiar en nuestra vida, el fuego de Dios va a venir. Ese fuego que es la presencia de Dios va a venir allí a manifestarse en cada hogar y en cada familia, a consumir aún aquellas cosas que no sirven, que no agradan, y a avivar ese fuego de Dios que viene a activar, ¿verdad? Que viene a activar esa presencia del Señor en nuestras vidas. Aquí en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 24 al 25, quiero que leamos esto también, que creo que es muy importante. Estamos colocando el fundamento de la necesidad del altar. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Para este tiempo había un juicio de Dios sobre la tierra por causa del pecado. David había censado al pueblo y esto había desagradado a Dios. Había venido un juicio sobre la tierra, sobre el pueblo de Israel, y Dios le da el diseño a David de que levante un altar. Cuando David va a levantar el altar,
el dueño de la era, que es Arauna, le dice al rey, toma todo lo que necesites, yo te lo doy. Pero David le dice a Arauna, no levantaré ningún sacrificio, ninguna ofrenda a Dios que no me cueste. Y dice la Biblia que le pagó el precio a Arauna por la ofrenda, por los animales, por el terreno, por todo lo que estaba allí. Porque David entendía el principio de que un altar requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere dar lo mejor para Dios. Por eso, cuando levantamos ese altar familiar, tengo que tener esa conciencia espiritual, esa convicción de que es lo mejor para el Señor. No le voy a dar nada a Dios que no me cueste. Claro que nos cuesta, claro que cuesta cada vez que se trata de reunirnos, ¿verdad? Y mucho más cuando los hijos ya están grandes, que están ocupados, que la universidad, que el colegio. Poder reunirnos como familia es un esfuerzo que cada uno tiene que hacer, es un sacrificio que cada uno tiene que hacer, quizás de desconectarse de muchas cosas para provocar ese altar familiar. No daré nada a Dios que no me cueste. Por eso es tan importante y tan determinante que cada uno de los miembros de la familia podamos prepararnos para dar lo mejor al Señor en ese altar familiar. Amén. Quiero ir cerrando con esto en 2 de Samuel capítulo 6 versículo 11 al 12. 2 de Samuel 6 versículo 11 al 12 dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Versículo 12: y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Bueno, en el contexto de este pasaje, David estaba llevando el arca. El arca representa la presencia de Dios, esta arca que había sido revelada a Moisés durante todo ese trayecto por el desierto, ¿verdad? Ese altar, esa arca que representaba la presencia de Dios allí establecida en el tabernáculo. Bueno, pasan los años, aparece el tiempo de los reyes, viene Saúl. Antes de Saúl el arca es desaparecida, creo, si no estoy mal, perdóneme si me equivoco, en la época de Elí, no sé si ya recordé, en la época de Elí se roban el arca de Dios. Bueno, viene todo ese proceso, mueren los hijos de Elí, Ofni y Fines mueren allí, el arca se la lleva. Bueno, viene todo ese proceso del arca desaparecida, entra a gobernar Saúl. Saúl desafortunadamente no tiene la revelación del arca, pero cuando David viene a gobernar, entiende la importancia y la necesidad de establecer el arca allí en el palacio, y cuando va trasladando el arca, bueno, pasa un incidente, muere uno de sus hombres. David determina no llevar el arca al palacio, sino que la deja en la casa de Obed-edom, uno de los siervos de David, el rey. Lo deja allí 3 meses, dice la Biblia, que el arca estuvo allí en la casa de Obed-edom 3 meses, y en 3 meses la familia de Obed-edom fue transformada. Hubo bendición sobre la casa de Obed-edom, tanto que llegan las noticias a David: mira lo que está pasando en la casa de Obed-edom. Y David determina entonces llevar el arca de casa de Obed-edom a David. Y me impacta porque si usted sigue leyendo allí en este pasaje en 2 de Samuel, dice que apenas David toma el arca y salen de la casa de Obed-edom, apenas habían dado unos pasos y David levanta sacrificios y holocaustos delante del Señor. Y cuando el arca es establecida allí en el palacio, ahí se restaura nuevamente el altar. Vienen sacrificios continuos y constantes allí frente al arca de Dios como una ofrenda delante del Señor. Así que cuando levantamos ese altar familiar, ¿por qué era importante que el arca estuviera en el palacio? ¿Qué provocaban esas ofrendas, esos sacrificios que David presentaba delante de Dios? Era en señal de gratitud, pero también era en señal de perdón de los pecados del pueblo, y esto establecía una cobertura sobre el pueblo. Por eso, cuando levantamos ese altar familiar, estamos extendiendo una cobertura de gratitud,
pero también de protección sobre la familia, ¿verdad? Estamos levantando ese altar de gratitud al Señor, de honra, de ofrenda al Señor, pero también estamos levantando una cobertura de protección sobre nuestra familia. ¿Cómo hacer el altar familiar? Creo que este punto es muy importante, ¿verdad? Ya les acabo de explicar, de contar a la luz de la palabra cómo el altar es importante, cómo hombres de Dios en la Biblia tuvieron entendimiento espiritual y conciencia de levantar ese altar delante del Señor. Cómo hombres como Noé tomaron la iniciativa de levantar el altar, y hablamos de que la familia tiene que tomar la iniciativa de levantar ese altar familiar. Ahora, ¿cómo hacerlo, mi hermano? ¿Cómo o qué contiene mejor un altar familiar? Usted va a encontrar por internet muchos personajes hablando acerca del altar, pero queremos ser prácticos en esto, y no he tomado esto de ninguna página de internet. Cada uno de estos pasajes ha sido Dios hablando a mi corazón para poder impartirlo esta noche a cada uno de ustedes también. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo levantamos ese altar familiar aquí en la casa? Lo primero es establecer un horario, ¿verdad? Allí en la casa. Si bien no lo puede hacer todos los días, establezca unos días donde usted pueda hacerlo. Reúna a su familia, un horario donde todos estén en casa, probablemente 8 de la noche, 9 de la noche, donde ya todos están en casa. Reúna a su familia. Que sea un compromiso de todos, ¿verdad? Desde el más pequeño hasta el más grande, un compromiso. Todos ese día, en ese horario, nos vamos a reunir allí en la casa. Establezca un lugar en su casa. Puede ser en la sala, ¿verdad? En una habitación está bien. Un lugar allí donde todos sepan que a esa hora es el altar familiar, y se reúnen allí. Aquí en nuestra casa pasa algo muy especial. Somos 5, mi esposa, yo, mis 3 hijos. Entonces mis hijos, sobre todo Sofía la mayor, coge unos papelitos y establece los privilegios. Como somos 5, hay 5 privilegios. Ella los escribe en un papelito y cada uno saca el privilegio que le corresponde. Entonces ella en un papelito coloca oración inicial, en otro papelito la oración final, en otro la alabanza, en otro la adoración y en otro la palabra. Cada uno tiene un privilegio y lo echamos ahí. Cada uno mete su manito, saca un privilegio, y el privilegio que le correspondió lo tiene que hacer. Y disfrutamos, ¿verdad? Es un tiempo hermoso donde disfrutamos. El que tiene la oración inicial, el que tiene la alabanza, bueno, prepara la canción, la coloca, panderos, mantos. Disfrutamos de ese tiempo del altar familiar. Es un tiempo también donde podemos aprovechar para hablar en familia, ¿verdad? Para pedirnos perdón, para escuchar a nuestros hijos, qué piensan ellos en situaciones particulares que están pasando en la familia. Muchas veces hay discordias, muchas veces hay desunión en la familia. Creo que el altar familiar es un lugar propicio para poder hablar, para poder pedirse perdón. En la pareja también allí, ¿verdad? Poder hablar, poder reconciliarse, poderse pedir perdón, poder expresar también allí y poner en ese altar, en ese ambiente hermoso, proyectos, ¿verdad? Cosas que están allí. Qué bueno es poder escuchar a los hijos también respecto a decisiones importantes que se tiene que tomar en la familia. Mire que es un ambiente que se provoca allí bien especial. Entonces recuerde, ese altar familiar debe incluir una oración inicial, ¿verdad? Donde nos pongamos a cuenta con el Señor, un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, un tiempo de lectura de la palabra. No lo debe hacer solo el sacerdote en la casa. Si lo quiere hacer, bueno, está bien, pero qué bueno que cada uno pueda tener la oportunidad de compartir una porción de la palabra, ¿verdad? Y al final, la oración final, donde pueden ponerse de acuerdo también para orar por cosas particulares. A grosso modo y de manera sencilla, es lo que representa un altar familiar, restaurando el altar familiar. Creo que es determinante
que podamos hacerlo, que haya esa conciencia espiritual en nuestra familia. Le he mostrado varios ejemplos bíblicos de la urgencia, de la necesidad de poder levantar ese altar familiar en nuestras casas. Así que vamos a orar, vamos a establecer ese compromiso delante del Señor, que tomemos la iniciativa, así como Noé tomó la iniciativa de levantar ese altar al Señor, que usted pueda tomar la iniciativa de levantar ese altar familiar. Amén. De levantar ese tiempo de oración, esa ofrenda delante del Señor que es su corazón. Reúna a su familia. Quizás esta noche deba hacerlo. Reúna a su familia, hable con ellos. Vamos a levantar ese altar familiar. Lo primero que tienen que hacer es hablar unos a otros, escucharse, pedirse perdón si tienen que hacerlo y poder empezar este tiempo de ese altar familiar. Padre, quiero darte muchas gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, a través de esta temática que estamos tratando, a través de esta serie, sanando la familia, Padre. Gracias porque creemos que este es un tiempo muy especial, que este es un tiempo que nace de tu corazón para edificación y para bendición de los hogares y de cada familia, Padre. Hoy bendigo cada hogar, oro declarando, Señor, que las familias se levantan, se unen, que varones, esposas, sacerdotes, esposos toman la iniciativa de levantar ese altar familiar. Declaro que cada altar familiar que se levante a partir de esta noche, precioso Dios, cada ofrenda sube delante de ti, delante de tu altar, Señor, como olor grato, como olor fragante, que tú recibes esa ofrenda y que tú respondes a cada altar, Señor. Que diseños se establecen allí en el altar familiar, que cada altar que se levanta provoca que ese fuego de Dios, esa presencia del Espíritu Santo viene sobre cada altar, y declaro que a través de la restauración de los altares familiares vienen tiempos de cambio, de restauración, de restitución y de bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Un abrazo grande para todos, amados, les amo y les bendigo. Recuerden, nos vemos mañana a 6 de la mañana en el templo, quienes están allí también levantándose a favor de su familia. Bendiciones para todos. Chao, chao.